momento, la misión Giotto comenzará la fase crítica. Tenemos aquí esquemáticamente un puntico muy chiquito que ustedes pueden ver dentro de una órbita. Significa por dónde habrá una situación en el fondo del encuentro. Esa parte esférica que vemos al principio es lo que recibe el nombre de coma, es esa zona gaseosa, y ahora veremos algunas de las características del satélite Giotto que se aproximará para tomar imágenes. En la parte de encima vemos dos especies de discos, de platillos, que son los protectores, son la parte frontal del satélite y son los protectores, esperados protectores contra el choque de pequeñas partículas. En el interior de ese cilindro y por fuera, en parte de ese cilindro, hay todos los equipos que, por una parte, sirven para la orientación y el mantenimiento de órbita y por otra parte servirán para tomar las fotografías y enviar los datos. De nuevo tenemos una imagen de lo que se está esperando en el centro de computación. Es imagen directa de lo que está aconteciendo en esos momentos y a la expectativa de evaluar los datos que nos están llegando y que esperamos que sigan llegando dentro de las próximas prácticamente 3 horas y media. Bueno, pero mientras nos llega la imagen del satélite, bien valdría la pena recordar algunas cosas elementales que podemos tener en cuenta si nosotros queremos intentar observar el paso del cometa. Pues bien, en esta época de marzo está siendo visible a las horas del amanecer y empieza a estar sobre el horizonte cada vez más temprano, del orden de las 3 de la mañana. Hay unas épocas que son de óptima visibilidad que los astrónomos han calculado para facilitar esta visibilidad. Quisiera que se fijen con la cifra de abajo, -3, 12, 11, 57, quiere decir el tiempo en el cual se espera hacer lo que podemos denominar el contacto. Y bien, entonces es importante, contando con condiciones meteorológicas favorables, intentar ver hacia el oriente, un poco más de 90 grados, que sería el oriente, un poco hacia el sur, y observar en esa zona del cielo para encontrar el cometa. Hay que tener en cuenta que este cometa se va desplazando dentro del fondo de estrellas fijas y por esa razón cada vez va saliendo más temprano. Nos decía el doctor Jorge Arias que este cometa va en contravía, es decir, que justamente por eso sale más temprano. Además, en el mes de abril, pues ya va a ser posible verlo durante las fechas comprendidas entre el 2 y el 13 del mismo mes. En la parte media de estas fechas seguramente ya está saliendo de más o menos a las 9 de la noche, así que tendremos gran oportunidad para poder observarlo, no sin antes recordar que el 11 de abril pues está calculado que será la máxima aproximación a la Tierra. Bueno, vale la pena entonces, siguiendo esta información, indicar que el cometa va a ser visible todo el mes de marzo, el mes de abril y parte del mes de mayo. No va a existir un día especial, no hay que esperar un día o una hora a que pase el cometa porque él se está viendo todos estos amaneceres y se seguirá viendo en las demás noches. Una cosa es que conviene verlo en aquellas oportunidades en las cuales la luna no molesta con su luz, como son estos días del 9
al 20 de marzo, como quien dice, después de elecciones, y después en la primera quincena del mes de abril. Por otra parte, el cometa está saliendo en estos momentos, en estos días, hacia las 3 de la mañana, cada día va a salir más temprano, hacia fin del mes está saliendo hacia medianoche, hacia mediados del mes de abril se va a ver durante toda la noche, es decir, va a estar sobre el cielo desde el atardecer hasta que amanezca el nuevo día. Pero indudablemente el problema que tiene este cometa es que conviene estar encima de las nubes. Si alguien logra subirse y colocarse encima de las nubes, pues entonces lo podrá ver todos los amaneceres y después todas las noches. Seguimos recibiendo en directo información de esa imagen ya un poco conocida del centro de control. Realmente todavía las imágenes que estamos esperando son transmitidas probablemente dentro de poco tiempo, y mientras tanto vemos algunos de los aspectos que hacen referencia a la tecnología de la toma de información gráfica, la toma de la posibilidad de enviar hacia la Tierra clasificado en un régimen, en un código de colores que no responden, diríamos, a la realidad. La luz con que se tomarían es diferente de la luz de la Tierra, pero que sirven como elementos de identificación. Habíamos dicho hace programas anteriores que una gran cantidad de información se obtiene a través de ultravioletas, es decir, de los límites del espectro luminoso, simplemente porque las rayas que en el ultravioleta nos permiten la identificación tanto del hidrógeno como de los derivados del hidrógeno, está esperándose poder tomarlas, lo que llevará al conocimiento de la estructura química del cometa. Bueno, complementando las posibilidades o las recomendaciones para hacer observación del cometa, por lo menos en esta época de marzo, en que es más favorable para su observación, bien valdría la pena alejarse un poco hacia la parte oriental de la ciudad, donde no tengamos ese resplandor de las luces y, por supuesto, con un horizonte suficientemente amplio a fin de gozar de mayor tiempo para su visión. También vale la pena, si alguien de pronto tiene conocimiento del manejo de los mapas de estrellas, pues allí también podría encontrarlo, y sería una forma, en cierto modo, fácil de poder identificar, de poder seguir el camino por donde se está desplazando en este momento el cometa, dentro de las estrellas fijas. La imagen que están viendo ustedes hace referencia a las órbitas de los planetas del sistema solar. Si pensamos que, tal como se ven ahora, están todas en un plano de la eclíptica, pueden ver que el cometa no está en el mismo plano, sino que aquí lo veríamos, diríamos, subiendo y bajando, es decir, en un plano que tiene un ángulo con el plano de la eclíptica, con el plano en el cual están los planetas del sistema solar. Ese viaje que dura esos 70 y tantos años y que está dentro de ese contexto mucho mayor, donde una nube de miles y miles de fragmentos similares a lo que es el núcleo del cometa, los que en un momento determinado, ya sea por aproximación de una estrella, cambian su rumbo, y de la misma manera que pueden salir hacia el universo, hacia afuera, pueden
empezar a ir hacia adentro. En ese momento tenemos las flechas que señalan su pérdida y acercarse al Sol en unas órbitas diferentes, depende, cada uno de ellos puede tener una órbita diferente y también en un periodo que puede cambiar uno de otro. Aquí estamos viendo en la imagen cómo el Giotto, alejándose de la Tierra, va acercándose al punto en que se encuentran las órbitas de circulación de la Tierra con ese cometa, aquí lo vemos con una cola que va girando alrededor del Sol y cuya cola va siempre en dirección opuesta del Sol hacia el trasfondo del universo. Sí, vemos entonces cómo estos cometas, que cuando están muy distantes son apenas unos trozos de roca insignificantes, pero que a medida que se aproximan al Sol van presentando ese espectáculo tan maravilloso como es el desarrollo de la cabellera y posteriormente la cola. En esta cola pues se presenta, según las características, presenta dos colas, una que está compuesta, como se ha dicho anteriormente, de material de distintos tamaños, distinta composición, y otra en la cual se presenta una cola de gas, gases que por supuesto se encuentran en estado iónico. Bueno, es interesante también con respecto a esta formación de las colas, que la cola de plasma o la cola de moléculas de gas, muchas de ellas ionizadas, es una cola generalmente recta que está directamente opuesta al Sol. Pero la cola de polvo tiene tendencia a curvarse, es decir, a curvarse como una especie de abanico. Esta cola de polvo no emite la luz de sus moléculas, sino simplemente refleja la luz solar, y estas partículas, y lo mismo que la cola de gas, van siendo alejadas por efecto de presión de radiación y por el viento solar, y a medida que van siendo alejadas van retrasándose con respecto al cometa en su órbita, estas partículas de polvo, y entonces por eso tiene un poco la cola de polvo la tendencia a curvarse y, como quien dice, quedarse un poquitico rezagada. Nos están llegando en ese momento nuevas imágenes. Creo que es una hipotética construcción de la composición y seguimos interesados en poder dar unos datos. ¿Por qué? De la importancia, de la extraordinaria importancia de este proceso. Ya hemos hablado suficiente con respecto a la posibilidad de descubrir a través de esta experiencia los orígenes del sistema solar y de encontrar una materia que podríamos llamar un fósil. Tal vez la importancia mayor reside ahora en el nivel altamente sofisticado técnico que ha permitido la cooperación de un régimen complejo de satélites. Un satélite europeo como el que nos está interesando, Giotto, dos satélites rusos que han establecido el punto de partida. Aquí vemos, por ejemplo, la estructura de ese Giotto y concretamente esa es la parte de abajo será la cara de frente. Ya estamos viendo ese cilindro. Son los elementos que servirán para tomar fotografías y estamos viendo girando lo que es la antena tanto de recepción de órdenes para poder cambiar, por ejemplo, el rumbo, como la emisión de datos que se espera lleguen a nuestros laboratorios. Toda esa estructura. Sería bueno notar aquí no solamente el hecho de que
son varias sondas espaciales de varios países, sino que cada uno de estas sondas es a su vez la colaboración de muchos países. Por ejemplo, en el Kyoto, Inglaterra hizo la construcción del artefacto y la coordinación, la República Federal de Alemania contribuyó con las celdas solares, Suiza contribuyó con las antenas, el lanzamiento, el rastreo y el comando está a cargo de Francia, el control térmico lo hizo Holanda y la unidad de datos a bordo es de Italia. Pero en las naves Vega de la Unión Soviética también se encuentra la participación internacional. Por ejemplo, Francia colaboró con el 10% del costo. Austria y la República Federal de Alemania con los instrumentos de las naves Vega y los Estados Unidos de Norteamérica colaboraron con el sistema de telecomunicaciones de la Tierra a los Vega. Poder llegar en un momento a que exista esa cooperación a nivel mundial nos hace inmediatamente pensar por qué no podrá ampliarse esa cooperación a muchos otros aspectos, por ejemplo, políticos. Es de esperar que el mundo de la ciencia dé el modelo de cómo los hombres pueden llegar a establecer un entendimiento y de cómo de este entendimiento podamos aumentar nuestro conocimiento del universo, nuestro conocimiento de nosotros mismos. En ese momento estamos viendo cómo por encima de 4 colores, en realidad los 2 primeros se parecen bastante, se tratará de crear unas imágenes, en el fondo digo crear porque es más un computador quien las hace que una cámara fotográfica, puesto que no nos mandan una fotografía, nos mandan una serie de datos como los que llenan una pantalla de un televisor, un sí y un no, y esos datos son los que hay que reelaborar aquí en la Tierra para que se transformen en imágenes de la realidad. Estamos aproximándonos a una hora ya en la que pronto esperamos las imágenes directas de cercanía ya a eso que todos deseamos conocer puedan ser presentadas para nosotros. Estamos esperando que en nuestra próxima transmisión a las 4:55 podamos ver ya más de cerca, más en detalle, todo esto que viene preparándose lentamente desde mediodía o más aún desde primeras horas de mitad de la mañana de hoy. Esperamos seguir con ustedes, esperamos que ustedes sigan con nosotros. Creemos que es un elemento importante, no solo para una población adulta interesada en lo anecdótico de esa visita del cometa Halley, sino especialmente porque creemos que hay una juventud, unos niños, que dentro de bastantes años, cuando sean adultos y un poco viejos, tal vez puedan decir, como algunos de los que todavía vivimos, tuve ocasión en tal año de ver ese acontecimiento. La información que pueda recibir un muchacho de primaria o de bachillerato es indiscutiblemente importante. Es motivadora de la búsqueda de nuevos conocimientos. Es todo lo contrario, podríamos decir, de ese mundo que nos ha llenado con imágenes de ciencia ficción, películas que interesan extraordinariamente, y ahora es no ficción, sino ciencia de la realidad, la que nos está ocupando en un día tan extraordinario como hoy. Pensamos que todo lo visto constituye la base para que la siguiente transmisión a las 4:55 pueda ser fácilmente comprendida, pueda ser por otra parte aprovechada, y yo quisiera que todavía utilizásemos el poco tiempo que nos queda
para hacer referencia a cómo podrá observarse directamente, porque eso es el elemento que preocupa realmente a la gente, cómo ver. Sí, yo creo que eso es algo que todas las personas se preguntan, cómo poder observarlo. Y pues hay que tener unas recomendaciones mínimas, como primero pues ser buen madrugador y esperar, tener mucha constancia, salir a zonas despejadas, hacia el oriente de la ciudad, donde no tengamos el problema de las luces de la ciudad. Además, decía que también, si es posible, de pronto conocer un poco las estrellas, pues yo creo que esto nos va a facilitar observarlo durante las fechas en las cuales se sugiere que son mejores para hacer su observación. Esto no quiere decir que el cometa pase como una ráfaga que pasó y no vamos a tener oportunidad de verlo. Él está allí, está pasando por el fondo de estrellas fijas, pero es necesario también conocer un poco el camino por donde está viajando. Bueno, aquí hay una cosa muy importante, y es que tal vez el estudio de los cometas utilizando las naves espaciales se empezó en el año de 1973, desde la nave Skylab. Se tuvo oportunidad de hacer observaciones de aquel famoso cometa que dejó, en cierto modo, un tanto decepcionados a los observadores de cometas, como fue el cometa Kohoutek, y que los tripulantes del Skylab tuvieron la fortuna de ver en una forma mucho más detallada, y quizá obtuvieron una información que hasta ese momento no se había podido tener desde la Tierra. Bien, estamos llegando un poco al final de nuestra transmisión de hoy. Hace un momento aparecieron las horas, estamos a muchos menos kilómetros, puesto que se viaja a una velocidad extraordinaria, y estamos a 2 horas 50 del acontecimiento del día. RTI. Producciones Punch. Caracol Televisión. Ahora, por un periodo más o menos de 10 minutos, y como siempre, para dar más información y a la espera de que puedan llegarnos algunas de las imágenes vía satélite que nos den más y más aproximada información. Esperamos en ese momento poder presentar algunos de los elementos que hacen historia en este mundo de hoy. Son lo que en cierta manera se refiere a la instalación del Giotto, a la cooperación de una serie de países, a los aportes de cada uno de ellos para un campo específico, es el fotográfico, es el de medición, es el de telemetría, para poder coordinar todos esos trabajos en un proyecto concreto, del cual una parte indiscutiblemente muy importante es el satélite Giotto. Esperamos poder presentarles a ustedes algunas de estas imágenes. Algunas de ellas son simplemente de orden, podríamos decir, de animación, es decir, de presentación explicativa, y otras corresponden a la realidad de lo que está aconteciendo. Es así, esas que unas han sido preparadas para dar una explicación y otras son esperadas como señales vía satélite en la medida en que nos vamos acercando cada vez más a esta hora del encuentro. Diciembre de 1982. Comienza el trabajo en el Giotto. 2 años antes,
La ESA tomó la decisión de realizar una misión científica, el cometa Halley. Una compañía británica fue autorizada para coordinar un equipo de especialistas de los países que conjuntamente tenían que diseñar, desarrollar y probar la nave espacial Giotto. En el caso del proyecto Giotto, la primera consideración era llevar la nave lo más cerca posible al núcleo del cometa, que no es visible desde la Tierra. Todo esto ayudará a que los experimentos científicos en la plataforma experimental tengan excepcionalmente buenas condiciones. Pero esto también significa una severa prueba para la sonda. Ya que pasó a través de la coma del cometa, estará sujeto al alcance de iones y partículas de polvo que pueden dañar la sonda o sacarla fuera de su curso. El combustible para el motor del cohete es mantenido en estas relucientes vasijas plateadas. Con esto, se realizan las correcciones del curso y la maniobra final de acercamiento. Cuando Giotto alcanza el cometa, estará 400 kilogramos más liviano que cuando despegó, y todo este combustible ha sido usado en el camino al cometa. Compañías de toda Europa suministraron componentes individuales y ensamblajes especiales. Por ejemplo, la República Federal de Alemania suministró el recubrimiento de celdas solares, las antenas por Suiza, el rastreo telemétrico y los sistemas de comando por Francia, el sistema de control termal por los Países Bajos y la unidad de datos a bordo por Italia. El desempeño de las celdas solares se multiplica rápidamente a medida que la nave se acerca más al Sol, y esto permitirá